Bueno, buenos días y a todos. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Como mencionaron, mi nombre es Diana Quintero Lizano. También quiero reconocer al personal del Centro Ceremonial de Tíber por recibirme con brazos abiertos sin su permiso, sin su autorización. Esto no hubiese sido posible. Por su apoyo en el proyecto y por la oportunidad de presentarles a ustedes el proyecto públicamente. Igualmente quiero darle gracias a Dios y a mi familia por impulsarme, motivarme y animarme en el proceso de obtener este proyecto. Ok. La presentación de hoy es un resumen de mi trabajo de tesis de maestría en estudios de campus y museos, que aunque nace de una esfera académica, el propósito no solo era para la ciencia, sino igualmente para el público en general. Entonces, por medio del proyecto de digitalización que compartiré con ustedes en esta presentación, también toco temas relevantes a la disciplina de la arqueología. Y comenzaremos, aquí desde un pequeño bosquejo de la presentación, comenzaremos con el planteamiento, entonces cómo surge la idea de este proyecto. Luego tocaré distintos temas que son las fundaciones de estos planteamientos, introducir el proyecto de digitalización para luego desenlazar en las aplicaciones de la misma en los museos y instituciones culturales públicas. Para finalizar, concluiré con un análisis de cómo la digitalización toca los temas del patrimonio y cultura de Puerto Rico. Ok, el planteamiento. El planteamiento de este proyecto toma raíz en la observación que cuando se habla de la cultura en Puerto Rico se tiende a depender fuertemente de la historia. Cuando se habla de la arqueología, se asocia con los relatos de los cronistas europeos en contexto de cementerios y en hallazgos que se publican por los medios, pero de verdad no se entiende ni se ve como una disciplina accesible, aunque tengamos centros como el Centro Ceremonial de Tíber, no presentan una narrativa accesible para el público. Para primero indicar a ese tiempo. Entonces, la primera pregunta que tengo es ¿qué posición tiene la arqueología y los arqueólogos en la representación de la cultura por medio de instituciones culturales de Puerto Rico? Que realmente es un impacto y un rol grande, ya que la arqueología tiene el poder de impactar la percepción que tenemos de las culturas precolombinas. Desde este punto también cuestiono la relación activa de la colaboración entre arqueólogos e instituciones culturales, por medio de los cuales el público construye el entendimiento del patrimonio arqueológico y legado indígena. La digitalización, entonces, es un concepto que entra ya hace 10 años en el campo de los museos, que le ha brindado a estas instituciones poder exponer más artefactos al público y de la misma manera salvaguardar la integridad de los artefactos que presentan. Antes, quiero ofrecer una perspectiva, antes de ofrecer una nueva perspectiva a la presentación de los objetos, era importante explicar los orígenes de las ideas dominantes de la narrativa arqueológica. Esto incluye la percepción del patrimonio arqueológico, que mucho de esto se forma con el Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 1952. También el papel de la arqueología dentro de la formación de estas instituciones. Arriba de hecho tiene a Dominica Alegría, que fue el fundador del Instituto de Cultura Puertorriqueña. La educación y la educación cultural, porque tenemos entendido que lo que entendemos que es la cultura puertorriqueña y cómo se percibe como obra de arte, como el paquine que está ahí abajo a la derecha, que celebra la cultura puertorriqueña aún siendo de etnia indígena. Dominica Alegría, que es fundador del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Hay un micrófono para los que necesitan. Así que comenzamos discutiendo la idea de la formación del patrimonio cultural de Puerto Rico. Empieza, diría, para fines de este proyecto, la época colonial con la trata indígena, que depende altamente de los relatos de los cronistas cuando primero llegan a la isla.
Dejándose llevar por estos relatos, se reemplaza la mano de obra indígena por la africana. Creo que es un concepto bastante familiar dentro del público general aquí en Puerto Rico, pero la narración del patrimonio arqueológico también se transforma de manera sociopolítica. Por eso, con la llegada de los Estados Unidos a la isla, los gobiernos militares se reconoce un periodo de autorreflexión para definir cuál es la esencia puertorriqueña. Este se conoce como ejemplos literarios de la generación de los 30, autores como René Marqués y obras como La Carreta. Y la subsecuente transformación de la percepción del patrimonio cultural de Puerto Rico viene con la centralización de la cultura cuando se forma el Estado Libre Asociado en 1952, que también es el año que se funda el Instituto de Cultura Puertorriqueña. En esta última transformación, entonces, se entiende que los grupos étnicos son categorías individuales, como presento en esta figura de aquí, que el indígena es un grupo, el legado africano es un grupo, los europeos son un grupo, y todos ellos forman lo que es el puertorriqueño, pero las relaciones entre estos grupos es bastante limitada. Y esta idea se conoce como el mestizaje y se ha quedado como el discurso dominante de la cultura en Puerto Rico. Por lo menos eso es lo que planteo. Más específicamente, la idea del mestizaje impacta cómo se define, describe y narra la identidad de Puerto Rico, en especial cómo se entiende el legado indígena como una descripción sociocultural y una descripción arqueológica académica. Estremecer la brecha entre estas interpretaciones era central a este proyecto, principalmente con el concepto del taíno. El taíno como concepto sociocultural, como lo conocemos ahora, se enfoca más en las prácticas culturales, como el platey, la copa, igualmente a las jerarquías, estructuras sociales y la espiritualidad. Eso lo visualizo con esta imagen aquí atrás, ¿verdad? Que es como que la imagen típica, todo el mundo en el platey, haciendo una ceremonia, reunido. Sin embargo, los arqueólogos tienen una descripción distinta. En la arqueología se define como una unidad de análisis dentro de la historia indígena de Puerto Rico, que típicamente se refiere a las poblaciones indígenas de Puerto Rico entre el 1200 y el 1500 después de Cristo. O sea, en realidad, lo que los arqueólogos consideran taínos son los últimos 300 años. Sin embargo, en Puerto Rico existe más de 1000 años de historia precolombina. Así que hay un diálogo entre la escala del tiempo. Entonces, el papel que juegan los museos e instituciones culturales como es el centro son espacios en que interactúa la definición arqueológica y la definición sociocultural, que entonces se presentan al público general. Así que este proyecto propone estudiar cómo la arqueología puede tener un rol más activo y dinámico en Puerto Rico y por ende un rol en la percepción pública sobre el patrimonio arqueológico y el legado indígena. Se entiende que en el pasado este rol se define por la manera que los arqueólogos interpretaban y comunicaban sus hallazgos sobre el pasado indígena por medio de instituciones, como la antes mencionada Instituto de Cultura Puertorriqueña. En el presente se entiende que la arqueología juega su papel más importante en cuestiones de preservación de patrimonio cultural y también en el desarrollo urbano y el sector político y público. Mirando hacia el futuro, le toca a los arqueólogos de ahora salvaguardar el conocimiento para el futuro por medio de archivos y museos. Y si me preguntan a mí, pienso que mirando hacia el futuro, el impacto más grande que podemos tener los arqueólogos es permitir que el conocimiento y los descubrimientos sean accesibles. Una de las maneras que esta información se vuelve más accesible, que lo dijo Irma cuando introdujo el centro,
son las instituciones que se dedican a la educación. Lo que se entiende de la educación dentro de los museos, se piensa que la educación se adquiere por dos vías, formal e informal, que por supuesto los museos serían fuentes de educación informal, especialmente porque a lo largo de la vida de un ser humano, la mayoría del conocimiento, aprendizaje y entendimiento se llevan a cabo en estos espacios. Tiene que ver con la percepción del legado indígena, ya que los espacios de educación formal son reforzados en la perspectiva colonial que tenemos, o sea, la perspectiva del mestizaje. Así que esto también sirve de oportunidad introducir la digitalización en los espacios culturales públicos para abarcar preguntas entre lo que uno conoce y no conoce. Esta es la relación entre ellos. Entonces, Entonces, el punto de crear conocimiento accesible por medio de canales informales es lo que lleva este proyecto a hacer uso de la digitalización. A través del mundo de los museos, la digitalización se utiliza para exponer conceptos y objetos, sin el museo limitarse por fondos, por el tiempo que toma montar una exhibición y por preocupaciones de daños artefactos. También cabe mencionar que hemos sido enfocados a una época digital. Por esto, la solución que ofrezco como parte de este proyecto es usar la digitalización para cerrar la brecha entre el entendimiento popular y el entendimiento arqueológico del legado indígena de Puerto Rico. Esto también ayudaría a vincular la educación formal e informal. Dentro de estas metas también se puede considerar el fortalecer la relación y exposición de las instituciones culturales hacia el público, usando un foro más relevante al público. También se puede lograr que se refuerce la narrativa de multiplicidad y diversidad de identidades culturales y cómo se recombinan entre sí. Para ofrecer una breve introducción a la digitalización, en especial la digitalización tridimensional utilizada en este proyecto, la digitalización en su forma más básica captura imágenes y superficies de un objeto para crear una reproducción digital. Las imágenes se capturan todo alrededor del objeto y las superficies se detectan a través de cómo se refleja la luz del objeto. La forma más básica, entonces, sería la fotogrametría, que solo se conectan imágenes, aunque crea el objeto tridimensional, el objeto no es fácilmente manipulable, no se recrea en su tamaño actual y también hay museos que hasta utilizan máquinas de CT scan para tomar placas y capturar con mayor precisión los objetos más rápido. La metodología más accesible, entonces, para los museos es la metodología de la luz estructurada, la cual captura las dimensiones apropiadas, fácilmente manipulables, no están puntos. Su única limitación, dependiendo del equipo, es el tamaño de la vasija que capturas. Por lo menos verán aquí en el recurso que la mayoría de los objetos no pasan de vasijas pequeñas. Las plataformas utilizadas para este proyecto tenían en mente exactamente el fin de hacer las colecciones más accesibles y conectarlas con el público. Por ejemplo, la plataforma de Sketchfab es la plataforma de Sketchfab es una plataforma de presentación y almacenamiento para objetos tridimensionales
que también se puede utilizar para editar la presentación de los objetos. O sea, esencialmente, cuando subes una imagen tridimensional a esta plataforma que está de aquí de la derecha, te abre esta pestaña y hay varios elementos técnicos, pero honestamente es la más fácil, user-friendly de entender. Lo único es que no crea relaciones entre lugares y los objetos como tal. Por eso entonces se introduce la plataforma de ArcGIS Story Maps. GIS es un sistema de posicionamiento global, ayuda a hacer mapas, y entonces se puede relacionar el objeto con el espacio físico, que esa era la meta, relacionar con el espacio físico del centro ceremonial indígena de Nica. Ok, so después de estas dos explicaciones, aquí les tengo el producto de la digitalización. Entonces, tecnología, las mapas. Okay, so este es el producto de lo que hice de mi tesis de maestría. Esencialmente es una plataforma accesible al público que puede llegar un visitante, puede tener su celular y aquí introduce al sitio y le da un poquito más del contexto arqueológico del centro. Eso aquí da una bienvenida y es la foto del puente que cuando cruce, que si va a cruzar por el arqueológica hoy, pues poder cruzar el puente y ahí introduzco podemos decirle un recorrido en puntos de interés del centro ceremonial. Aquí tomé énfasis en 7 sitios para poder dar un relato, una explicación breve de lo que es, de lo que significa cada sitio en contexto arqueológico. Ok. Entonces, por ejemplo, este primer modelo tridimensional, o esta primera imagen tridimensional, es el logo de Tibes, que es una ramita, es uno de los símbolos más antiguos de la arqueología de Puerto Rico, de la cultura Ixmeri, que data a 300 a 400 años después de Cristo. Esto es otro punto de interés, materia herradura, mayormente por la forma de sitio, sale mucho de la cultura cerámica Santa Elena. Esa es la cultura más tardía del centro. Pero aquí también pongo la oportunidad para explicar un poco sobre la lítica de Tibes. En Tibes se encuentra bastante lítica. Lítica es cualquier cosa que puede referirse a trabajos en piedra. Y cabe mencionar que la mayoría de las piedras que se encuentran en Tibes son de fuentes locales. La plaza principal, que creo que esto es lo más que uno ve lo más vistoso cuando uno pasa a la arqueológica. Para la cultura saladoide, aquí se piensa que se hacían muchas ceremonias rituales y hasta en talleres de arte y astronomía se dice que hay alineaciones entre los solsticios y el posicionamiento de las figuras. Entonces, esta imagen aquí, este modelo tridimensional, es lo que me refiero a piezas de museo. Por ejemplo, esto es un fragmento de un tubo de cogoba que está en las colecciones, no está puesta en el museo, pero es un fragmento que los arqueólogos buscan como manera diagnóstica. Entonces, adicional a la información que se presenta, también se le puede, si quieres, le puedes dar al número 1 y le das a more information. Y bueno, básicamente entonces estas imágenes también incluyen una breve explicación de lo que es la ceremonia de la cogoba, que la cogoba
es una manera de que los antepasados hablaban con sus ancestros. Sí. Valle del Semí, que este es el que está a lo largo alineado al este de la plaza principal. Aquí es donde se encuentra la mayor cantidad de semí en el centro ceremonial. Entonces por eso se da una breve explicación del significado, que de verdad son objetos que representan o guardan personas y espíritus. Algunos no tienen figuras tridimensionales y eso es a propósito. Simplemente porque también hay sitios que, como la Plaza de la Estrella, que no hay tanta información que se ha podido recopilar de este sitio. También en Tíbet pasa mucho que los perfiles arqueológicos, se supone que mientras más uno vaya bajando en el perfil arqueológico, más antiguo sea, pero aquí hubo mucho movimiento de tierra y así entonces todo se mezcla dentro de las distintas capas. Valle del murciélago. El murciélago aquí también es una pieza de la colección que pensé que era bastante interesante exponerla, ya que también es una pieza con significado bastante antiguo en Puerto Rico. Entonces, porque en Bandeira de Piedras, aquí es donde hay mayor definición del perfil arqueológico y aquí por lo menos intenté de hacer una secuencia de las distintas vasijas de los distintos tiempos. Estas sí son piezas del museo. So, van a notar mayor decoración en las vasijas más antiguas. La serie en estilo cuevas. Sí. El estilo Monserrate, que el estilo Cueva sería de como 600 años después de Cristo. Esto ya se mueve como para los 900, 1000, estilo bretaíno, transición entre el Salvador y el Chile. Después viene el periodo Santa Elena, como mencioné, el periodo más tardío aquí en Tibes. Y se caracteriza ya por cerámica que no tiene tanta decoración. So, van a fijarse que el estilo Cuevas entonces es más vistoso, tiene más decoraciones también. Eso tiene que ver mucho y dice mucho sobre los recursos que tenían para hacer vasijas y también cómo se unían. So, por lo general, cuando vemos vasijas más sencillas es porque tal vez no le dan tanto uso. Viven en sociedades pequeñas, se mueven en grupos pequeños. Se piensa que la cerámica es más para utilidad que por decoración, que es un signo también de cambio cultural. Cerámica Esperanza, entonces también entra en lo que es el ostión, pero de verdad esta es la cerámica más limitada en Tibes, ya que esto se identifica como cerámica taína. Hay evidencia, pero no es tanta como la Santa Elena. ¿Puedes volver a la presentación? Yo vengo.
So, tampoco fue completamente al azar la narrativa que intento construir, porque por este medio se reconecta a los primeros temas que discutí sobre la percepción del legado indígena. Por eso, al construir una narrativa, seleccioné objetos que comunicaran la escala de tiempo asociada con Tibes, ya que vimos que el yacimiento representa culturas más antiguas que los taínos, que significa que este periodo y qué significado tiene este periodo y qué significa para la región. También quería incorporar piezas de la colección que no se ven en el museo. Y dentro de este recurso también le di el significado más profundo que hablar sobre el patrimonio compartido de los puertorriqueños, centrándose en la perspectiva indígena, lo cual abre el paso a conversaciones de cómo todavía se identifica y se transforma la cultura indígena de Puerto Rico. Entonces, para terminar, aquí resumo los planteamientos y las respuestas que este proyecto ofrece. Primero, en cuestión de la ideación del legado indígena como patrimonio de Puerto Rico, ofrezco la perspectiva que la arqueología está fuertemente entrelazada con lo que se cree sobre la existencia y validez de la persistencia del legado indígena. Segundo, en cuestión de la función que tienen los arqueólogos en la presentación de la cultura, la disciplina de la arqueología y sus practicantes son los que nos abarcan el conocimiento sobre la cultura que nos lleva más allá de lo que ya pensamos que conocemos. Finalmente, el conocimiento sobre el legado indígena de Puerto Rico es más profundo y longevo de lo que nos podemos imaginar, y que la digitalización nos ayuda a hacerlo más relevante a la sociedad contemporánea. Cabe mencionar que debemos aprovechar esta herramienta de la digitalización, en mi caso la digitación tridimensional, para mantener al público a la par de los descubrimientos